Dentro de el Classroom, nosotros habíamos comenzado en la primera clase de Word viendo lo que es el formato básico, lo que es el tipo de letra, tamaño, estilos, que es más o menos muy similar a lo que se había estado trabajando en WordPad, con algunas ligeras diferencias, ya que tenemos opciones de efectos dentro de Word, corrección ortográfica, reemplazar palabras utilizando un formato. En la clase del día de hoy vamos a estar iniciando con este documento. Si llegamos con tiempo, haremos este proyecto, si no quedará para la próxima clase. Pero vamos a ver cómo trabajar con los párrafos. Vamos al Classroom, en la clase 2 descargamos el archivo llamado formato de párrafo. Una vez que lo tengan descargado, yo ya lo tengo descargado. En esta ocasión vamos a estar trabajando con alineación, o sea, vamos a ver el segundo grupo de opciones, ¿sí? Estos dos grupos serían los más importantes dentro del programa de Word. Así que hoy tocaría ver algunas opciones de párrafo. Igual que en el ejercicio anterior, tenemos ya los textos escritos, no hace falta que tengamos que escribirlos nuevamente, simplemente usamos los archivos que ya están acá. Entonces me dice que al título hay que cambiarle la alineación. Yo les había comentado que para poder hacer los cambios dentro del texto, sí o sí teníamos que seleccionarlos, ya que si yo quería cambiarle el tipo de letra, tamaño, asignarle color, efectos o estilos, sí o sí debíamos seleccionar el texto o la porción del párrafo. En el caso de las alineaciones o las sangrías, simplemente basta con hacer un solo clic dentro de, en este caso, esta oración, y simplemente yo puedo ir al grupo párrafo y asignarle la alineación que quiera, ya sea si lo quiero centrada, a la derecha, o en el caso de los párrafos más grandes, justificados. Entonces simplemente hacemos un clic y fíjense cómo va cambiando de posición el texto. Lo mismo ocurre si yo acá tengo un bloque de párrafo. Hago un clic en cualquier parte del bloque de párrafo y cambio la alineación. Y fíjense cómo se cambia todo el bloque completo. Vamos acá, justificado. Y acá vamos cambiando las alineaciones. Un detalle con respecto a esto, es muy sencillo, eso simplemente hacemos un clic y cambiamos la alineación. ¿Qué ocurre si tenemos dos párrafos? Hacemos un clic y me va a estar cambiando únicamente el bloque de párrafo en el que me encuentro. Si yo quiero que ambos párrafos tengan la misma alineación, entonces ahí sí, me veo en la obligación de seleccionar ambos párrafos. Y ahí podemos cambiar el tipo de alineación. Como recomendación, para no olvidarse, yo les puedo decir que seleccionen directamente el texto, pero recuerden que simplemente haciendo un clic pueden cambiar la alineación. Así como el grupo fuente tenía un cuadro de diálogo, el grupo párrafo también tiene un cuadro de diálogo. En el momento que hacemos un clic en esta pequeña flechita chiquitita que está ahí, se abre el cuadro de diálogo párrafo. Desde acá, en la primera sección, vamos a poder cambiar la alineación. Desplegamos la lista y ahí me dice centrada, derecha y justificada. Voy a poner cancelar porque no quiero hacer ningún cambio. Entonces acá simplemente, a mí en este caso me resulta más sencillo directamente utilizar las opciones de alineación que se encuentran acá. Después, para el resto del texto, del bloque de texto, me dice alineación justificada, sangría izquierda y derecha, ambas de 2 centímetros, una sangría de primera línea con un valor 1,5 y un interlineado de 1,5.
nosotros habíamos visto en WordPad que teníamos las sangrías. En el caso de los interlineados, o sea, tanto las sangrías como los interlineados son espacios. La diferencia es que la sangría deja un espacio en los márgenes, puede ser en el margen izquierdo, derecho o ambos, únicamente. Por el contrario, el interlineado deja un espacio entre las líneas de texto, entre los renglones, para hacerlo más resumido. Entonces el interlineado me va a hacer una separación entre cada uno de los renglones que se encuentran acá, ya que muchas veces, dependiendo del tipo de letra, nosotros no solamente necesitaríamos separar cada uno de los caracteres. Habíamos visto que desde el cuadro de diálogo fuente, desde la pestaña avanzado, teníamos la posibilidad de expandir un poco más el texto, para que no quede tan amontonado cada uno de los caracteres. Entonces ahí queda separado. De la misma forma que podemos separar los caracteres, con el interlineado lo que hacemos es separar los renglones, para que sea un poco más legible. Entonces, voy a seleccionar el bloque de párrafo entero. Como me pide varias cosas, todas estas opciones, por ejemplo, desde acá, podemos asignarle la alineación justificada. La sangría podemos obtenerla del botoncito que se encuentra acá en la regla. O sea, la regla superior tiene, vamos a ir a vista, en el grupo mostrar, yo tengo activada por defecto la regla. Si no tenemos ninguna regla, desde la pestaña vista, mostrar, y activamos acá la regla. Desde estas flechitas funcionan exactamente igual que en WordPad. Yo puedo posicionarme en el triangulito superior y ahí me dice, esa es la sangría de primera línea. Y puedo llevar el manejador hasta un determinado punto. Ahí sería 1,5. El cuadradito que está en la base, esa es sangría izquierda. Después el triangulito que está en medio, esa es la sangría francesa. Y después tenemos acá solita la sangría derecha. Cada una de estas sangrías deja un espacio. La sangría derecha dejaba el espacio con respecto al margen derecho. La sangría izquierda deja un margen con respecto al margen izquierdo. Pero fíjense que la sangría izquierda mueve todo el bloque de texto completo. Ya desplazó todo el texto entero. En cambio, la sangría de primera línea desplaza únicamente la primera línea del bloque de párrafo. Fíjense que acá me genera la separación, pero en esta parte el texto continúa pegadito al margen izquierdo. Mientras que la sangría francesa hace todo lo contrario de la sangría de primera línea. Deja la primera oración, o sea, el primer renglón pegadito al margen izquierdo y el resto del texto lo desplaza, le hace la separación del margen izquierdo. Entonces, yo podría hacerlo desde acá. Podría venir y decir, bueno, sangría izquierda 2 centímetros, 1,5 de primera línea, con respecto a la posición en la que me encuentro, 1,5. Y después acá 2 centímetros del margen derecho. Pero, como yo tengo que hacer varias modificaciones para no estar dependiendo de la regla, en ese caso sí me resultaría quizás más cómodo ir al cuadro de diálogo párrafo.
Si tuviera que cambiar solamente una sangría, ya sea izquierda, derecha, de primera línea, capaz que me animo y lo hago desde acá. Digo, bueno, es 1 centímetro, voy a la regla, lo hago más rápido. O son 2 centímetros de margen derecho, listo, ya está, lo hice. Pero como son varios, digo no, prefiero ir acá, coloco dentro de sangrías los valores correspondientes, izquierdo y derecho 2 centímetros. Fíjense que yo puedo borrar centímetros, que después Word lo va a completar. Y acá donde dice especial y hay una lista desplegable, elijo primera línea. Por defecto es 1,25 y si yo no me acuerdo el valor que me pedía el enunciado, desde la barra de título puedo mantener presionado y sin soltar desplazar el cuadro de diálogo. Entonces ahí puedo ver que me pedía una sangría de primera línea de 1,5. Listo. Acá mismo puedo cambiar el interlineado. En la lista desplegable hay un interlineado que se llama 1,5. Así, una vez que ya tengo todo, sangría izquierda a derecha de 2 centímetros, primera línea de 1,5 centímetros y el interlineado de 1,5, pongo aceptar. Y automáticamente ya el texto se acomoda. Me faltó la justificación, que lo pude haber hecho también desde acá, todo completo. Alineación justificada. Y ahí ya tengo el texto listo, por lo menos el primero. Ah, ok. Don't worry. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Avísenme si lo están haciendo a la par junto conmigo para esperarlos. Ok. Bien. Hasta acá, más o menos se podría decir que, excepto lo que es las opciones del interlineado, más o menos tenemos una idea de cómo llegar a esas opciones. En el siguiente texto, en el texto número 2, me va a pedir algo diferente. Esta es una herramienta que viene dentro de Word y que no se encuentra en WordPad, que son los bordes. Me dice que el título primero va a estar centrado, pero después me pide un borde, aplicar a párrafo, personalizado superior e inferior. Me indica el estilo, o sea, el estilo de borde es una línea gruesa y una línea finita, un color anaranjado y un sombreado canela. Vamos a ver qué significa todo esto. Primero
Voy a seleccionar el texto, acá sí lo voy a seleccionar. Vamos a centrarlo. Y para poder cambiar los bordes, en el grupo párrafo, al lado del botecito de pintura, que es la herramienta de sombreado, a la derecha vamos a tener las herramientas de bordes. En el momento que hacemos un clic en la flechita que apunta para abajo, se despliegan varias opciones. Si yo voy pasando con el cursor, vemos más o menos los resultados de los bordes. Y abajo de todo, donde dice bordes y sombreado, se va a abrir un cuadro de diálogo, donde me va a dar distintas opciones. En este cuadro de diálogo tenemos arriba 3 pestañas, donde me dice, bueno, bordes. Desde acá yo puedo modificar los bordes para aplicarle bordes a los textos y también puedo aplicarle después los bordes a las tablas. Bordes de página es un borde que se va a estar aplicando a toda la hoja del documento. Y la tercera pestaña de sombreado es el color de relleno, que es lo que después acá me pide sombreado canela. Eso es el color de relleno. Acá en este caso me encuentro en la primera pestaña, que es la de bordes, y está dividido por 3 paneles: valor, estilo y vista previa. En la lista de valor yo le voy a indicar qué tipo de borde quiero aplicarle a mi texto. Ninguno, en caso que me haya confundido de borde y quiera eliminarlo, tengo que elegir la opción ninguno. Opción cuadro, lo que va a hacer es aplicarle un borde alrededor, de esta forma, al texto. Sombra, le hace también un borde completo, pero le va a aplicar como un pequeño efectito de sombra. Y 3D, tenemos el borde y le aplica un leve efecto de bisel, es como un relieve pequeñito. La última opción, que dice personalizado, me va a permitir crear un borde con distintos estilos. Yo acá tengo, como es un recuadro, tengo 4 lados. Esos 4 lados pueden ser diferentes, pueden ser de distintos colores o distintos colores y además distintos estilos, pueden ser líneas dobles quizás o líneas triples. Un borde acá también inferior que puede ser un poco más grueso que el resto de los otros bordes. Y puedo llegar a omitir y decir, bueno, este borde que está acá no lo quiero, quiero solamente estos 3 bordes. Porque a diferencia del resto de los valores que se encuentran acá, todos estos valores van a estar aplicando el mismo estilo de borde a los 4 lados. O sea que no se pueden personalizar. Todos los lados van a tener el mismo estilo, todos los lados van a tener el mismo color y el mismo valor de ancho. Esa es la diferencia entre estas opciones y la última de personalizado. Entonces yo, por ejemplo, vamos a ver cómo es que se comporta. Elijo cuadro y acá en estilo voy a elegir uno o cualquiera para mostrarles y un color. Vamos a ponerle color verde. Fíjense cómo al momento de seleccionar el estilo y seleccionar el color, todo cambió y me lo está mostrando en verde, automáticamente. Si yo lo cambio, por ejemplo, a rojo, cambian incluso los estilos de las líneas. Acá en el ancho se puede visualizar y en la vista previa también me va mostrando cómo va a quedar. Lo mismo ocurre si vamos cambiando los estilos y decimos, bueno, quiero que sea este estilo. Entonces también va modificando el resto de las propiedades. Vamos a volver a ponerlo en automático. ¿Qué pasa si yo elijo personalizado? Lo mismo ocurre en el caso de sombra, va a cambiar todo automáticamente. En el caso de la opción personalizado, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Me va a permitir elegir distintos estilos. Cuando yo elijo un estilo,
no se aplica en la vista previa. Y si yo le cambio un color, veo que cambia en estos paneles, veo que cambian los estilos, veo que cambia también en el grosor. Pero en la vista previa no veo ninguna modificación, porque a diferencia de los otros valores, que se aplica todo lo mismo a los 4 lados, yo acá en personalizado podía elegir y decir, bueno, este estilo de línea lo quiero aplicar a uno de estos lados. ¿Cómo se aplican? Tenemos dos formas. Yo puedo hacer un clic sobre la línea, de esta forma, o voy a elegir otro estilo diferente y otro color distinto para que lo veamos bien. Supongamos que yo quiero cambiar la línea inferior. En vez de hacer un clic, fíjense que están estos botoncitos para cambiar el borde superior, borde inferior, borde izquierdo y borde derecho. Entonces, si yo quiero cambiar el borde inferior, me voy al botoncito del borde inferior y tengo que hacer un clic para sacar el borde viejo y un clic para colocar el nuevo borde. Y ahí lo aplica. Voy a elegir otro distinto, esta de onditas dobles. Yo voy a dejar el mismo color y lo voy a poner acá al costado. Ahí me resulta más fácil hacer directamente un clic sobre los bordes, pero en varias ocasiones ha ocurrido que de repente, en vez de hacer un clic en el borde, hago clic adentro o clic arriba y terminé modificando el otro. Entonces, en algunas ocasiones es mejor hacer uso de los botoncitos. Voy a poner otro color. Acá. Pongo aceptar y ahí me aplicó los distintos bordes alrededor. Voy a volver un chiquitín para atrás. Vamos a regresar acá en el grupo párrafo, en bordes, lista desplegable, bordes y sombreados. Entonces acá me dice, me menciona personalizado. Listo, ya tengo personalizado. Y acá me hace una aclaración, aplicará párrafo. Esta opción se encuentra acá. Cuando está activada esta opción que dice aplicar a párrafo, significa que el borde va a ir desde el margen izquierdo hasta el margen derecho. Ya sea si va a ser solamente un borde superior, un borde inferior o simplemente van a estar los laterales. O va a ser así. Pero al estar la opción aplicar a párrafo, me ocupa todo el ancho de la hoja. En cambio, si yo despliego la lista y elijo texto, significa que el borde se va a estar aplicando únicamente alrededor de mi texto, ya sea si elijo cuadrado, sombra o personalizado. Entonces yo, por ejemplo, elijo, vamos a ponerle arriba, ahí abajo, acá, en el caso del, ahí está, en el caso del texto, no importa que estén personalizado, me modifica todo completo, porque a diferencia de en párrafo, que tengo todo el bloque entero, acá al ser un texto, simplemente todo va a tener el mismo estilo. Entonces el borde se aplica únicamente en el espacio que ocupa el texto. Por eso en algunas ocasiones especifica y dice hay que aplicarlo a párrafo o hay que aplicarlo al texto únicamente. Vamos acá, nuevamente, bordes y sombreado. Entonces vamos a hacerlo. Me dice personalizado, me aseguro, por defecto está en párrafo, pero en caso que no esté, siempre verifiquen, asegúrense que dice párrafo. Superior e inferior, o sea, arriba y abajo, y con este estilo. Borde gruesito y finito abajo. Color naranja. Entonces arriba y abajo. Simplemente tiene que quedar así. Un detalle. Supongamos que yo me equivoqué de color. No sé.
y le puse verde. Si yo tengo que cambiarle el color, fíjense que el cambio no es automático. Tengo que eliminar el anterior y aplicar el nuevo. Eliminar el anterior y aplicar el nuevo. Lo mismo si quiero cambiar el estilo de línea. Y de repente digo, no, quiero probar este a ver qué es finito, grueso y finito. Este ya está aplicado. Tengo que sacarlo y aplicar el nuevo. Sacarlo y aplicar el nuevo. ¿Sí? Los cambios no son automáticos. Creo que es este que es un poco más grueso. Y aceptamos. Entonces ahí ya tengo los bordes, tanto arriba como abajo. Y lo que me faltó fue el sombreado canela. Voy a volver nuevamente a bordes y sombreado. Sombreado. Me voy acá en esta pestaña que es para el color de relleno. Y acá en el relleno, el color canela le voy a poner un naranja clarito. Y acá también tengo la opción de aplicarlo al párrafo o aplicarlo únicamente al texto. Si yo lo dejo en párrafo me rellena todo. Vamos a ir acá. Sombreado. Solamente al texto. Y fíjense que solo le hizo el relleno del texto. Esa es la diferencia entre aplicarlo a un párrafo o aplicarlo al texto solito. En este caso le dejo aplicar a párrafo, ya que desde un principio el borde se lo aplicó a todo el párrafo, entonces quiero que el relleno también se lo aplique a todo el párrafo. ¿Sí? No se olviden, cada cambio chiquitito que van haciendo, lo van guardando. ¿Cómo vamos con el borde? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Se perdieron en algún paso? Bien. Los espero un segundito en caso de lo estén haciendo y continuamos con el otro párrafo. Vamos a continuar. Luego me dice, para lo que es el texto, me pide algo muy sencillito. Justificado, sangría izquierda de 4 centímetros. Así que voy a ponerle justificado. Y sangría izquierda, como me pide solamente un tipo de sangría, voy a ir a la regla y lo voy a llevar hasta el número 4. Listo. Bien sencillito. Si no, la otra opción, recuerden, van al cuadro de diálogo
párrafo y desde ahí donde dice izquierda, en la sección de sangría, le colocan los 4 centímetros. No se preocupen, pueden borrar todo y poner 4 solito y ya Word sabe que son 4 centímetros. Después mencionan letra capital a la letra P. Me dice que la letra capital va a ser en texto, fuente Comic Sans y líneas que ocupa, o sea la cantidad de renglones que va a estar ocupando, van a ser un total de 3. Por lo tanto acá, para insertar una letra capital no es necesario seleccionar la letra P, por ejemplo en este caso. Simplemente voy a la pestaña Insertar, busco el grupo Texto y desde acá tenemos la opción de letra capital. Cuando hacemos un clic se despliegan algunas opciones. Ninguno, eso es en caso que nos hayamos equivocado al aplicar la letra capital y tengamos que sacarla. Desde la opción ninguno eliminamos la letra capital. Y después más abajo tenemos dos opciones. En texto, que es la opción que se va a estar asignando siempre por defecto, y en margen. La mayoría de las veces cuando pida letra capital y no aclara si es en texto, el 99% de las veces siempre va a ser en texto. En caso que sea otro tipo de letra capital, como por ejemplo en margen, ahí el enunciado lo va a estar aclarando. Pero si el enunciado no dice si es en texto o en margen, por defecto siempre va a ser la opción en texto. ¿Qué es lo que hace la letra capital? Fíjense que agarró la P pequeñita, creó un capitular que ocupa un espacio de 3 renglones. 1, 2 y 3. Esa es la cantidad que ocupa por defecto. Un detalle, algo que les puede llegar a pasar es lo siguiente. Cuando yo voy a texto, fíjense que ahora la opción de letra capital me aparece deshabilitada, o sea, está en gris. Eso es porque, a propósito, hice un espacio en blanco al inicio de mi párrafo. Yo acá me doy cuenta que hay un espacio en blanco porque lo hice recién, pero si yo voy a la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo va a haber un icono que puede estar en la parte inferior o puede estar arriba, pero el icono es el mismo, que es como una P invertida. Esta P que está acá, que está desactivada, en el momento que hacemos un clic, lo que va a hacer es mostrar los caracteres ocultos. Entonces, todo donde está la P significa que hay saltos de renglón, o sea, se presionó la tecla Enter para bajar los rengloncitos. Y los puntitos que están acá en el medio representan los espacios en blanco, o sea, cuando presionamos la barra espaciadora. Entonces me muestra que al inicio del párrafo hay un puntito, o sea, hay un espacio hecho. Por lo tanto, ahí borro ese puntito, o sea, borro el espacio, desactivo los caracteres ocultos y cuando voy a insertar, ahí me aparece la opción letra capital. Eso es en caso que les ocurre esto, que de repente está desactivado, siempre tengan en cuenta, la letra capital no puede contener espacios al inicio. Sí o sí tiene que ser la primera letra. Ojo, la letra capital no necesariamente tiene que ser un texto, ya que si yo, por ejemplo, tengo un número, este número también puede ser una letra capital. Fíjense que yo hice un clic solamente antes del 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero el 15? Decir, no, este número quiero que todo sea letra capital. Ahí sí, seleccionamos el 15. De esa manera, al tener dos caracteres seleccionados, cuando le aplique la letra capital, se lo va a estar aplicando a esos dos caracteres. Para que lo tengan en cuenta. Acá como es solamente la P, no me importa seleccionarla. En texto, en margen y más abajo me dice opciones de letra capital.
abre un mini cuadro de diálogo donde están las mismas opciones, ninguno, en texto y en margen. Voy a seleccionar en texto y acá en la parte inferior me aparecieron otras opciones que no me las daba en la pequeña lista. ¿Por qué? Yo acá puedo elegir qué fuente va a ser como letra capital, ya que no necesariamente tiene que ser la misma fuente que el resto del párrafo. Puede ser una fuente totalmente diferente. Acá, por ejemplo, me pide Comic Sans. Así que de la lista, despliego y puedo poner Comic Sans. Fíjense, si yo pongo Ari, no dice nada. En cambio, cuando despliego, ahí recién me reconoce las fuentes. Por eso sí o sí hay que desplegar la lista, para que al momento de escribir me vaya mostrando las fuentes. Líneas que ocupa por defecto son 3, pero si el día de mañana me dice no, hacer una letra capital que ocupe 5 renglones, yo tengo que ir acá e indicarle, bueno, quiero que ocupe 5 renglones, o quiero que ocupe 2 renglones, o la cantidad que me pida. Distancia desde el texto nos va a permitir crear una pequeña separación entre la letra capital y el texto que continúa, para que no quede pegadito. En este caso no me pide nada, así que la voy a dejar en 0. Ahí estaría. Y ahí tenemos la letra capital con fuente Comic Sans. Entonces recuerden, pueden o bien hacer un clic al inicio, o si les resulta más cómodo seleccionarla, la pueden seleccionar. Van a la pestaña Insertar, Grupo Texto, y acá Letra Capital. Me voy a Opciones de Letra Capital, le coloco en texto, le cambio la fuente y nada más. Y guardo por las dudas. ¿Alguna duda con esto último de la letra capital? Recuerden avisarme cómo van, si hay alguna duda, si va todo bien, si ya terminaron. Aquí. Muy bien. Texto número 3. Título centrado, borde, y acá me dice aplicar a texto. Así que vamos a seleccionarlo, voy a hacer doble clic para que marque el texto. Regreso a la pestaña inicio, ya que recién estaba en insertar por haber ido a buscar la letra capital. Centrado, y acá en el grupo párrafo, en la lista desplegable del borde, me voy a bordes y sombreado. El borde, lo primero que hago es, voy a hacer el cambio acá y le digo, lo quiero aplicar al texto. En valor, o sea, de esta lista, me dice que tiene que ser sombra. Por lo tanto, activamos acá la opción sombra. El estilo, vamos a buscar el estilo, este estilo que está acá, color rojo. Yo voy a poner un rojo un poco más oscuro. Y después el sombreado. Fíjense en este detalle. Tenemos sombra, tenemos el estilo, tenemos el color. Lo aplicamos únicamente a lo que es el texto.
Y ahora en el sombreado, que me dice turquesa, recuerden que si el color no aparece acá, más abajo en la parte inferior tenemos más colores. Se abre un selector un poco más amplio y desde acá podemos elegir un color. Por defecto me deja la opción aplicar a párrafo. ¿Qué pasa? Acá no me indica, en el caso del sombreado, como los bordes, si hay que aplicarlos a párrafo o hay que aplicarlos al texto. Pero en este caso, como el borde lo apliqué al texto, el sombreado también lo voy a aplicar al texto. Y pongo a aceptar. Y ahí me queda el relleno únicamente ahí donde tengo el texto. Si ustedes lo quieren poner para que les ocupe todo el párrafo completo, lo pueden dejar todo el párrafo, no hay ningún problema. Acá el enunciado no lo aclara. Simplemente yo le puse en texto para que quede más prolijito. Después tenemos distintas opciones para los dos párrafos. En el caso del párrafo 1 tenemos, alineación justificada, pero acá voy a ir directamente al cuadro de diálogo para resultar más sencillo. Alineación justificada, sangría izquierda y derecha de 1,5, 1,5, y después me dice francesa de 2 centímetros. Francesa, acá borro todo y le pongo 2 centímetros. Y después me dice espaciado posterior de 12 puntos. Hasta ahora nosotros vimos el interlineado, que era la separación entre los renglones. ¿Qué ocurre con el interlineado? El interlineado hace una separación en todos los renglones. O sea, cada renglón tiene una separación distinta. Por el contrario, el espaciado deja un espacio entre los bloques de párrafo. Entonces yo puedo decir, de este bloque de párrafo quiero que haya un espacio por encima y por debajo del bloque. Todo completo. Acá lo mismo. En este bloque de párrafo quiero que haya una separación entre, un espacio posterior o un espacio anterior. Esa es la diferencia entre el interlineado. Mientras que el interlineado hace una separación renglón por renglón, las opciones de espaciado anterior y posterior toman como referencia el bloque de párrafo entero. Entonces me dice espacio posterior de 12. Espacio posterior de 12. Y aceptar. Entonces acá me dejo un espacio de 12. Este sería el espacio que generó. Espaciado de 12. Voy a seleccionar el segundo párrafo. Voy nuevamente al cuadro de diálogo párrafo y le digo justificación izquierda. Alineación justificada. Sangría izquierda de 0,5 y la derecha tiene otro valor, 2,5. Y el interlineado simplemente 1,5, o sea, sin sangría especial ni nada. Sangría izquierda y derecha y el interlineado. 1,5. Y ahí ya tengo el bloque entero. No importa si partecita del texto fue a parar a otra hoja, eso por el espacio que se generó. Acá me decía aplicar un espacio posterior, entonces al tener más espacio acá, por eso bajó un poquito más el texto y quedó esta oración afuera. No hay problema. La letra capital va a estar únicamente en el párrafo 2, así que voy a hacer un clic al inicio y me voy a insertar, me voy al grupo texto, letra capital y me voy a opciones de letra capital. ¿Por qué? Porque me pide un tipo de fuente y una cantidad específica de renglones. Recuerden que si yo quiero
3 renglones, no hace falta que venga acá. Entonces, en texto, tal cual como me pide el enunciado, acá le vamos a cambiar para que sean 2. Y la fuente Monotype cursiva. 2 renglones, Monotype cursiva. Y ahí estaría. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna duda? Muy bien. Bien. Voy a hacer únicamente hasta el ejercicio 4. Después el 5 les voy a explicar cómo, más o menos cómo lo tienen que hacer. En el 4 me dice lo siguiente. El título va a estar centrado. Bordes, aplicar a párrafo. Ahí ya me dice, tiene que ser a párrafo. El valor, vamos a ir acá. Entonces acá me dice, lo dejamos tal cual a párrafo. El valor va a ser cuadro. Estilo a elección. De acá de la lista, eligen el que ustedes quieran, no hay ningún problema. Yo voy a elegir este. O este capaz que todavía no lo use. Y me dice sombreado verde lima. Entonces acá, si yo quisiera, podría también darle un colorcito. Decir, bueno, ya que el relleno va a ser un verde. Verde lima sería como un verde mezclado con amarillito. Voy a elegir este. Entonces yo podría ir acá en borde y decir, bueno, a este borde le voy a dar un color. O sea, un verde oscuro, por ejemplo. Entonces, elegí la opción cuadro, elegí un estilo cualquiera, le di un borde, esto es a elección mía. Puedo, que se note por lo menos que tiene un color más oscuro. Le voy a dejar así. Entonces tiene un verde más oscuro y el sombreado un verde clarito. Recuerden que desde más colores, ahí pueden elegir más colores, e incluso desde esta sección en personalizado pueden tener un poco más de libertad para crear un color. Si no, lo necesito un poco más amarillo. Entonces ahí estoy entre el verde y el amarillito. Acá le dejo la opción a párrafo, ya que en el borde el enunciado me aclaraba también que debía ser a párrafo. Primer párrafo,
vamos al cuadro de diálogo, así tenemos todo. Alineación justificada, sangría izquierda de 7 centímetros. Me dice sombreado turquesa claro y letra capital. Así que simplemente la sangría, listo. Para poder aplicarle el sombreado, podemos ir a las opciones de bordes y sombreado. Para aplicarle el color, me pide un color turquesa. Se puede hacer de esta forma o también desde el bote de pintura podemos asignarle, si hacemos un clic acá en esta pequeña flechita, ahí puedo asignarle también el color de sombreado. Es exactamente lo mismo. Sombreado turquesa claro, letra capital, me voy acá, insertar, letra capital, me pide específicamente un tipo de letra y una cantidad de renglones. Opciones de letra capital, Comic Sans, y líneas que ocupa 2. Ahí estaría. Hago algo similar con el siguiente, con la diferencia que acá me dice sangría derecha. Derecha de 7 centímetros. Sombreado del mismo color. Y la letra capital. Comic Sans, oso, 2 líneas. Ahí ya tenemos listo el práctico número 4. Hasta acá es más o menos lo mismo que ya venimos haciendo, no hay nada nuevo. Y el 5, que este lo voy a dejar aparte para que lo hagan ustedes. Acá tienen el texto sin formato. Entonces, Word les propone que, como último ejercicio, debemos dejar este texto que se encuentra acá, tal cual como lo tenemos acá abajo. ¿Qué quiere decir? Que al título icono vamos a tener que hacerle estos cambios en el borde, el relleno. Fíjense también un poquito el estilo de la letra, que es negrita con subrayado. Después el primer bloque del texto. Fíjense que hay una separación con respecto del margen izquierdo. La alineación es justificada porque tenemos acá el texto está todo encerradito en una caja, como una caja invisible. Y tenemos una letra capital que ocupa 4 renglones. Un formato muy similar se aplica después acá abajo. Esta letra capital está ocupando también el espacio de 4 renglones. Y tiene una separación con respecto al margen derecho. Y después, bueno, tanto la letra capital por su parte, si yo esto lo selecciono y me voy acá al botecito de pintura, fíjense que le cambió color de relleno. Así que después cuando tengan que darle color de relleno a la letra capital, simplemente la seleccionan o directamente desde las opciones de borde. Fíjense que tiene cuadrado, este estilo y aplicado al texto. Y después de sombreado me muestra que tiene este relleno aplicado al texto. Y más o menos ahí en cada uno me va diciendo qué es lo que tiene. E incluso si presto bien atención, fíjense que el texto, supongamos que yo digo, bueno, vamos a... No me dice cuánto es la sangría, pero yo sé que viene desde acá de la izquierda. Así que más o menos lo podemos llevar. No se preocupen si salta el texto abajo, no hay problema. Fíjense en este detalle. Los renglones, o sea, la separación entre cada uno de los renglones es muy pequeñita.
en contraste con el terminado, que la separación es mucho más amplia. Así que van a tener que jugar también con los valores del interlineado. Pero este, que es el 5, se los voy a dejar a ustedes de tarea para que lo realicen. Este no lo voy a resolver yo. No hace falta que sean los mismos colores, pueden ponerle otro color diferente, no hay ningún problema. ¿Quedó alguna duda con respecto a este ejercicio? Ok. Bien. Bueno, dentro del Classroom, en la clase número 2, como llegamos con tiempo, vamos a descargar el trabajo práctico que dice 01, que es el punto doc. Este que está acá es el PDF donde tenemos las consignas. Yo al hacer doble clic me va a decir, bueno, estos son los cambios que hay que hacerle al texto. Pero acá simplemente hacemos clic derecho en el práctico 2 y lo descargamos. Este, si quieren lo pueden descargar, pero yo directamente lo voy a... Yo ya lo tengo descargado. Acá está mi texto, mi PDF y después el texto ya escrito. Una vez que lo tengan descargado y abierto, el práctico, este que se encuentra acá, me avisan y lo empezamos a hacer. Recuerden, en el Classroom, clase 2, simplemente el que se llama 01.doc. Avísame cuando tengan abierto el documento.
Bien, very good. Bien, aquí vemos, en el caso del título, texto, moraleja, vemos un montón de formatos de cosas que ya estuvimos practicando. Como darle formato básico al texto, opciones de párrafo, justificado, sangría, interlineado y después los bordes. Pero en la primera parte hay algo que todavía no hemos visto, que son las configuraciones para nuestra página. Acá ya el texto está escrito, pero como recomendación, cuando nosotros iniciamos en un documento en blanco, desde el menú Archivo, Nuevo, acá tenemos la opción de Documento en blanco. Cuando iniciamos, nosotros tenemos que tener en cuenta varios detalles. Uno de los más importantes es si el documento va a ser impreso o no. Si yo, por ejemplo, tengo que redactar un informe y después tengo que imprimirlo, yo previamente tengo que saber qué hoja tengo en mi casa. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, como el informe va a ser largo, acá en la pestaña, en mi versión de Word se llama disposición, pero en otras versiones se puede llamar diseño de página o simplemente diseño. Lo importante es que cuando accedemos a esa pestaña tengamos el grupo configurar página. Entonces, desde acá, en el grupo configurar página, tenemos distintas opciones que hacen referencia a nuestro documento. Y una de ellas es el tamaño. Por defecto, la mayoría de los documentos están en tamaño A4 o carta. Pero si de repente yo sé que es mucho texto lo que tengo que redactar, está la opción de la hoja oficio o legal. Fíjense que en el caso del A4 mide 29 centímetros, la que es carta mide 27 centímetros y por el contrario, la que es tipo oficio mide 35 centímetros. Entonces voy a poder aprovechar mucha más hoja. Fíjense el tamaño. Esta es la hoja oficio. Y si yo la paso a 4, fíjense que es mucho más cortita. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, voy a aprovechar una hoja oficio, porque tengo que escribir bastante, para que no me queden en varias páginas, ya que uno de los mayores problemas es ese, decir, bueno, quiero que me ocupe todo una sola hoja, en vez de tener dos hojitas, y que la segunda hoja me quede con un renglón nada más. Entonces lo primero que hacemos es cambiar el tamaño. Ahora bien, suponiendo que yo elegí una hoja oficio, ¿qué pasa al momento de imprimirlo? Yo tengo que asegurarme de tener una hoja oficio, ya que si yo cuando lo vaya a imprimir tengo una hoja A4, va a ocurrir lo mismo. El texto que me entraba todo en una hoja oficio, voy a necesitar parte de una hoja A4 y parte de otra hoja. Y me quedaría 2 o 3 renglones en la hoja número 2. Entonces, por ese motivo, cuando uno va a iniciar un documento de cero, se fija primero el tamaño. Dice, bueno, ¿se va a imprimir? ¿No se va a imprimir? Si yo sé que no se va a imprimir, entonces puedo jugar un poquito con los valores y decir, bueno, voy a hacerlo en un oficio. Total, no va a ser impreso. En cambio, si yo tengo que imprimirlo, la mayoría de las resmas de papel vienen en tamaño A4, pero hay algunas empresas que tienen otros tamaños distintos, depende de lo que se tenga que armar. Entonces, paso número 1, disposición o diseño de página. Se aseguran de ir al grupo configurar página y definir correctamente el tamaño de mi hoja. Punto número 1. Una vez que ya definimos el tamaño, hay que tener presente lo siguiente. Por defecto, fíjense el cursor donde aparece. Cuando yo escriba el texto, tenemos
todo este espacio a la izquierda y tenemos todo este espacio en la parte superior. Estos espacios que se generan, que son los márgenes, en este caso sería el margen izquierdo y acá sería el margen superior, son espacios reservados. En el caso del margen superior es el espacio reservado para los encabezados. Y abajo de todo tenemos también el margen inferior para el pie de página. Ya que depende de lo que estemos escribiendo, lo que estemos redactando, si es un informe para una empresa y son varias hojas, lo más probable es que me pidan, dice, bueno, numera las páginas, que me diga página 1, página 2, página 3, página 4. Esa es una opción que viene por defecto dentro de los pies de página. Nosotros no la numeramos manualmente, sino que esa opción ya viene incorporada dentro de Word para los pies de página. Lo mismo si estoy en la empresa tiene un logo, supongamos que estoy trabajando para la empresa Ford. Obviamente, Ford tiene su propio logo. Entonces, en el informe que voy a presentar, lo más probable es que tenga que aparecer el logo, ya sea en la esquina superior izquierda o en la esquina superior derecha. Y ese logo, si son 20 páginas, ese logo tiene que aparecer automáticamente. ¿Qué pasa? Yo no puedo estar en las 20 páginas una por una copiando y pegando el logo. Simplemente me voy al encabezado, coloco el logo y este automáticamente se repite en todas las hojas. Vamos a verlo. En insertar, o sea acá en la fichita insertar, la pestaña, perdón, en el grupo encabezado y pie de página tenemos estas opciones: encabezado, pie de página y número de página. Al momento de desplegar la opción de encabezado me muestra distintas opciones, o sea, distintos diseños. Dependiendo del que necesite o el que me llame más la atención, yo lo puedo seleccionar. Entonces acá tenemos distintas opciones. Supongamos que me gusta este diseño que está acá. Hago un clic y automáticamente se inserta. Me pide un título para el documento y una fecha. Esta información ya viene predefinida. Yo, por ejemplo, voy a poner encabezado de pie de página. Y en el caso de la fecha, tengo la opción de colocar una fecha, por ejemplo, la fecha del día de hoy, o si no quiero colocar nada, hago un clic ahí en la palabrita fecha y lo puedo suprimir. Cuando yo me encuentro dentro del encabezado o dentro del pie de página, se habilita esta pestaña al final de todo, encabezado y pie de página. Y acá tengo el botoncito para cerrar. Y dice, bueno, cierro la edición del encabezado. Queda en un color más claro para poder diferenciar la información que está en el encabezado con respecto a la información del resto de la hoja. Cuando yo lo vaya a imprimir, esto va a quedar en el color que estaba acá, que es ese naranja y es azul. Pero para no confundirnos de decir, bueno, ¿dónde estamos posicionados? Entonces acá aparece en un tono un poco más claro. ¿Qué ventaja tienen? Si yo voy a insertar página en blanco, fíjense que automáticamente ya aparece el diseño. No importa la cantidad de páginas que yo agregue, todas las páginas van a tener exactamente el mismo encabezado. Vamos para atrás. Y acá. Vamos a hacer doble clic. Y acá vamos a eliminar la tabla. ¿Qué pasa si yo quiero insertar un logo? Voy a insertar imágenes. Bueno, voy a agarrar un logo cualquiera. Cierro el encabezado y acá lo mismo. Ese logo se va a estar visualizando a lo largo de todas las hojas. Y cualquier cambio que yo haga, supongamos que me voy acá en la hoja 3,
agarro el logo y lo llevo en otra posición, o lo dejo en el medio. Entonces el cambio que haga en una hoja va a afectar al resto de las páginas. ¿Sí? Esto sería para el encabezado. En la mayoría de los diseños el logo se encuentra en el encabezado. Pero, a pesar que tenemos este espacio reservado del encabezado, yo esta imagen la podría colocar en otra ubicación. Por ejemplo, la podría colocar acá. Entonces se va a estar viendo a lo largo de todas las hojas, pero en una ubicación diferente. Esto se utiliza mucho si yo, por ejemplo, quiero colocar una imagen de fondo. Digo, bueno, quiero que en todas las páginas aparezca una marca de agua del logo, pero en vez de estar así chiquito, quiero que esté en grande. Súper grande, que me ocupe toda la hoja. Hacemos doble clic, acá, cerrar, y ahí tengo mi texto. Entonces fíjense, yo aprieto acá Enter, tenemos nuestro texto ocupando parte del documento. Y en lo que es la imagen, se le puede cambiar el ajuste, es decir, quiero que quede detrás del texto. Entonces yo puedo escribir sin ningún problema encima de la foto. Y queda de fondo. Y este mismo lo puedo ver a lo largo de toda la hoja. Puedo hacer doble clic acá en el encabezado para habilitarlo, o ir a insertar encabezado. Pero acá, haciendo doble clic, lo que hago es editar el encabezado que ya está aplicado. Desde insertar, estaría insertando un encabezado nuevo. O si no, desde acá, ir más abajo y dice, bueno, quiero editar el encabezado o quiero quitar el encabezado. Es una manera más rápida de agregar o de sacar. Así como tenemos el encabezado, también está el pie de página. Que el pie de página es el espacio reservado acá abajito. Y en el pie de página es donde va ubicado más que nada la numeración de la página, pero nosotros, fíjense que por ejemplo Word me da como sugerencia que no solamente puede ir la numeración de la página, sino que también nuestra firma, o sea, el nombre del autor. También puede ir el título del documento, o sea, distintas opciones. Por lo general yo lo uso para colocar la numeración de las hojitas. Entonces me dice, esta es la página 1 de un total de 3. Esta es la página 2 de un total de 3. Y esta es la página 3 de un total de 3. Este texto se puede cambiar, o sea, le podemos dar otro formato distinto, otro color, otro tamaño, todo es personalizable. Y los cambios que hagan en una hoja afectan al resto de las páginas. Eso es lo que tiene de bueno, modificamos una parte y no hace falta ir a la otra, porque ya va a estar todo modificado. Pie de página y quitar pie de página. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna duda con los encabezados y pies de página? Aquí. Bien. Entonces, acá tenemos estos espacios que serían los márgenes.
¿Qué pasa con estos márgenes? Supongamos que yo estoy redactando el texto, pero no me interesa ni que haya un encabezado ni un pie de página. Y con respecto al espacio del margen izquierdo, este también lo puedo cambiar. Si por ejemplo, supongamos que tengo que... vamos a ir acá. Esta separación, lo que se puede hacer, para lo que puede ser útil, es si el día de mañana, por ejemplo, vamos a anillar el informe. Es decir, bueno, para que quede más prolijito, lo anillamos. Pero si simplemente tenemos que colocarlo quizás en un folio, no necesite tanta separación. Entonces, estos espacios se pueden personalizar también para aprovechar al máximo toda la hoja. En disposición o en diseño de página, dentro del mismo grupo de configurar página, tenemos acá los márgenes. De la lista desplegable tenemos ya opciones predefinidas, o sea, por defecto tenemos el tamaño normal, después tenemos el tamaño estrecho, moderado, ancho y reflejado. Si yo quisiera aprovechar todo el espacio de mi hoja, le colocaría la opción estrecho. Eso lo que va a hacer es achicar los márgenes. Y dice, bueno, el margen superior va a ser más o menos de 1,5 y el mismo valor para todos los márgenes. Entonces tenemos un espacio más pequeñito, por lo tanto el texto va a entrar mucho mejor. Lo que sí, tengo que pensar que si yo después quiero un encabezado, ahí se me va a complicar un poco, porque tendría que cambiar y decir, bueno, me gusta el valor que quedó en el margen izquierdo, en el margen derecho y en el margen inferior. Pero me gustaría, yo necesito colocar por ejemplo, un borde. Entonces, si yo quiero cambiar el valor de un margen, o de 2 o 3, desde la opción de margen, abajo de todo, tenemos los márgenes personalizados. Y desde acá nosotros le indicamos, bueno, acá en los márgenes, yo quiero tal valor en el margen superior, tanto en el margen izquierdo, tanto en el inferior y tanto en el derecho. Entonces, los márgenes no necesariamente tienen que ser los 4 iguales, ya que si yo necesito ocupar en el encabezado, decir, bueno, quiero poner un logo, entonces, bueno, van a ser 2 centímetros, y en el inferior quiero colocar la numeración de la hoja, le pongo 2 centímetros. Pero los laterales capaz que no los toco. Entonces ahí se agranda un poquito más y tengo más espacio, tanto arriba como abajo. Una recomendación, cuando nosotros cambiamos los valores, el estrecho me da esta medida de 1,27. Si yo, por ejemplo, le pongo 1, 1, 1 y 1, al poner aceptar, Word me tira un cartelito, o sea, una advertencia. Me dice, algunos márgenes están fuera del área de impresión. Intente mover los márgenes dentro del área de impresión. Y me da dos opciones, arreglar u omitir. Cuando nosotros presionamos arreglar, Word dice, bueno, en el margen inferior mínimo necesitas tener 1,29. En los otros quizás no hay problema, pero en el inferior por lo menos necesitas tener ese valor. Si yo acá le pongo omitir, listo, me acepta los valores que nosotros le acabamos de colocar de 1 centímetro. Lo único que después, al momento de imprimirlo, ¿qué pasa? La impresora también genera márgenes de manera automática. Entonces puede ser que al haberle puesto un margen tan pequeño, puede ser que alguna parte del texto se vea cortada, sobre todo la parte inferior y la parte superior. Entonces, por lo general, siempre es recomendable aceptar las sugerencias que hace Word. O dejarlo en estrecho, como mínimo, ¿sí? Fíjense que sería el valor mínimo. Ya bajando de eso, me tira un cartelito de advertencia Word. Ya vimos
el tema del tamaño, vimos el tema de los márgenes y también un poquito de encabezado de pie de página, que va a depender de el espacio que yo tenga acá arriba y cómo tenga que diseñar. Y otro paso súper importante también, antes de empezar a trabajar, definir la orientación de mi hoja. O sea, por defecto en Word vamos a tener la hoja así en vertical, pero hay algunos diseños que van a requerir que esté apaisada, o sea, que la hojita se encuentre en horizontal. Entonces, desde orientación definimos también si va a estar la hojita horizontal o si va a estar la hojita en vertical. Entonces, así como veníamos trabajando con el grupo fuente y grupo párrafo, configurar página también tiene su propio cuadrito de diálogo, desde el cual yo puedo cambiar las opciones de los márgenes, los valores, la orientación que va a tener mi hoja y también el tamaño del papel. Y desde acá no solamente tenemos la lista que aparecía acá en el tamaño, sino que si yo por ejemplo presiono más tamaños de papel me abre exactamente el mismo cuadro de diálogo. Sino que desde acá nosotros podemos establecer un tamaño definido para nuestra hoja. Supongamos que yo tengo una hoja más chiquita que de repente la corté, entonces digo, bueno, voy a trabajar con esta medida de hoja. Y acá podemos establecer el tamaño. Entonces, todos estos valores, todas estas opciones de configuración son las que hay que tener en cuenta a la hora de empezar un trabajo de cero. Nosotros vamos a comenzar a escribir un texto de cero. En este caso, la mayoría de los textos, no todos, pues hay algunos ejercicios donde el texto yo no se los proporciono, pero la mayoría ya les voy a dar el texto. Y si hay que cambiarle la hoja, el tamaño, la orientación, se la vamos cambiando. ¿Alguna duda con lo que acabamos de ver? Bien, vamos a continuar. Entonces, en nuestro texto de la mujer y la gallina, acá me dice que tenemos que colocar estos valores. Por defecto, cuando yo voy a disposición y voy a tamaño, ya les va a aparecer que está en tamaño carta, y cuando vayan a los márgenes, margen personalizado, acá me dice márgenes en 2 centímetros. Entonces acá sí, los 4 márgenes tienen que estar en 2 centímetros. Entonces acá en disposición, configurar página, tengo que ir a márgenes personalizados, acá abajo. Y le ponemos 2 centímetros para los 4 márgenes. Y listo. Entonces ya tenemos 2 centímetros en todos los márgenes. Ese es el primer paso. Una vez que lo tengo, después hacemos estas modificaciones. Vamos a checar un poquito. Al título, alineación centrada, la fuente, Courier New. La letra va a estar en tamaño 14. Recuerden, si esta fuente no la tienen, ponen cualquier otra. El estilo negrita, que es la primera.
efecto sombra. Como yo estoy en modo de compatibilidad, cuando vaya acá al cuadro de diálogo voy a tener el efecto para poder aplicarle la sombra. Si yo no estoy en modo de compatibilidad, por ejemplo voy al menú archivo, información y le doy acá convertir, acá, recuerden, no va a aparecer. Van al botoncito donde tienen los efectos y desde sombra tenemos acá exterior. Esta es la sombra que se coloca por defecto. Y no se olviden siempre, cada tanto, cada cambio chiquito que hacen, lo van guardando. Y acá vamos a seleccionar el texto. Y acá en párrafo vamos a ponerle alineación justificada. Y en sangría me dice 1 centímetro en primera línea. No se olviden, por defecto dice 1,25. Si me dice otra medida distinta, ahí lo cambiamos. Y el interlineado 1,5. Tenemos primera línea, 1 centímetro, interlineado 1,5 y alineación justificada. Y acá, cursiva. Y acá lo guardamos. Primera línea, interlineado, listo, ya tenemos todo. Y acá moraleja. Ahí. Arial. Arial común. Tamaño 14. Me dice que solo la palabra moraleja es negrita. Pero borde y sombra se lo tengo que aplicar a todo el textito completo. Despliego la lista, me voy a la opción de bordes y sombreado y acá le aplicamos el efecto de sombra. No me especifica si tiene que tener por ejemplo, qué tipo de borde. Me dice simplemente que tenga sombra. Entonces podemos elegir, ya a elección de cada uno de ustedes, un estilo diferente. Dice, bueno, voy a aplicar un bordecito, un estilo doble, triple o el que ustedes quieran. Y así quedaría el texto. Así no me olvide nada. No me olvide nada. Muy sencillito, todo lo que pedía. Bien. Nos quedan todavía unos minutitos de clase. Vamos a ver un adelanto de lo que vamos a estar trabajando la próxima clase. Voy a hacer un documento nuevo. Hasta ahora, algo que todavía no hemos hecho dentro del Word es insertar elementos. Si nosotros queremos traer una imagen, vamos acá en insertar y dentro del grupo ilustraciones tenemos por un lado imágenes y pues tenemos distintas figuras, formas, iconos o dependiendo de la versión que tengamos de Office pueden aparecer modelos 3D. En el caso de imágenes también
Depende de la versión de Office, puede ser que aparezca imágenes o imágenes prediseñadas. Acá tengo dos opciones, porque me dice, ¿cómo querés insertar la imagen? Puedo insertar la imagen desde imágenes, sería fotos que nosotros tengamos en nuestra computadora. Y donde dice imágenes en línea, sería lo que va a hacer el programa de Word, es conectarse a internet y mediante el buscador Bing, lo que yo escriba acá me va a traer una foto. Si yo, por ejemplo, acá en la lista tenemos distintos grupos y digo, bueno, quiero, no sé, de repente gatitos, voy acá en gatos y él me trae distintas imágenes. En el momento que hacemos un clic, fíjense que acá aparece una tilde y me dice insertar 1. Si hago clic en otro gatito, en otra foto, acá me dice insertar 2. ¿Por qué? Porque tengo dos imágenes seleccionadas. En el momento que yo hago un clic en la foto, o sea, la misma que elegí, automáticamente se va esa tilde. Voy a elegir uno y voy a poner insertar. Esperamos unos segundos, se descarga y automáticamente me trae la foto. Esta es una opción para poder insertar imágenes. Otra opción es la siguiente, sería en caso que hay algunas versiones de Office donde tenemos la opción imágenes en línea, pero este recuadro no carga correctamente, que es lo que me pasa con videos en línea. Cuando yo inserto un video, por ejemplo, de YouTube, no me aparece el panel para poder traer la imagen, o sea, no funciona correctamente la opción videos en línea. Entonces, en el caso de las imágenes, si yo quiero una foto, puedo hacer uso del buscador de Google. Cuando voy a Google, en la parte superior, bueno, me aparece Gmail y acá me dice imágenes. Significa que en el momento que hacemos un clic en imágenes, lo que yo escriba me va a traer únicamente fotos. Porque si yo de repente acá pongo, vamos a poner Bariloche, me trae una lista de páginas, o sea, de sitios que hablan de Bariloche. Bariloche Turismo, Wikipedia. En cambio, si yo voy directamente acá en imágenes y acá pongo Bariloche, me salen directamente las fotos que pertenecen al lugar. Y acá, una vez que tengo una foto y digo, bueno, quiero guardar una imagen, si yo hago clic derecho sobre la foto, tengo la opción de guardar la imagen, que lo que haría es guardarla en la computadora, y acá tengo la opción de copiar imagen. Vamos acá en Word y acá la voy a pegar. Hacemos clic derecho y tenemos tres iconos distintos. En este caso no hay ninguna diferencia entre uno y otro, más que nada por el tamaño de la foto. Acá, si yo hago clic derecho en esta miniatura, significa que voy a traer la foto tal cual como está acá en este tamaño. Y si yo quiero hacerla un poquito más grande, hago un clic en la foto para activarla y me aparecen estos manejadores. Y yo puedo estirar la imagen, o sea, puedo cambiarle el tamaño. El problema es que, si yo me acerco un poco, podemos ver que la imagen no se ve nítida y se ve en muchos aspectos borrosa, o sea, de mala calidad. Si yo quiero eliminar una imagen, puedo, así como está seleccionado, puedo apretar suprimir o apretar la tecla retroceso, que es lo que usamos cuando eliminamos un texto. Si yo quiero la foto en una mejor calidad, tengo que hacer un clic en el botón principal, o sea, un clic en el botón izquierdo, y ahí vemos que se abre la foto. Y acá voy a copiar, clic derecho y lo voy a pegar.
vamos a hacer un clic en mantener formato de origen, que es la primera opción. Acá podemos ver que no me trajo la imagen. Y si yo vuelvo y digo mantener formato de origen, nuevamente no me lo sigue trayendo. Vamos a volver a copiarlo. Copiar imagen. Clic derecho. Después tenemos la opción combinar formato. Tampoco lo trae. Y la última opción, que es imagen, en este caso sí trae la foto. Esto es por si en algún momento les ocurre. Lo que es las primeras opciones tratan de adaptar el tamaño del documento, el tamaño de la imagen al ancho de la hoja. Pero a veces tiene estos errores y no me trae correctamente la foto. En cambio, la última opción, vamos a volver a copiarlo. La última opción, que es pegar la imagen, trae la fotito. Y fíjense que la calidad es mucho mejor. Y no se ve tan borrosa. Si yo quiero cambiarle el tamaño, tenemos acá los manejadores en las esquinas. Y de ahí vamos al centro. Y le cambiamos el tamaño. Si de repente no veo los manejadores, porque quizás la foto es demasiado grande, entonces puedo ir a configuración de página o disposición y en orientación cambiar la posición de la hoja para que me permita manipular mejor la imagen. Después, en caso que yo lo copie y no me deje pegarlo, o sea, con cualquiera de estas tres opciones no me deja pegar la foto, lo que hay que hacer en ese caso es guardar la imagen en la computadora. Vamos a elegir foto Bariloche, o puedo elegir otra foto distinta. Dice, bueno, ya está, esta no se puede copiar ni pegar, pruebo con otra foto diferente. Fíjense que en este caso la imagen lo permitió. O sea, depende mucho de las fotos, el formato en el que se encuentra. Entonces se guarda la imagen. Vamos a ponerle Bariloche 2. Puedo ir a insertar imágenes y acá, como descargué la foto y se encuentra guardada en la compu, me voy a la opción de imágenes. Y desde acá puedo traer, por ejemplo, esta foto. Yo había descargado otra imagen aparte de esa. Acá yo estoy en el escritorio y la foto no la estoy visualizando. Y si yo voy al escritorio, vemos que la foto se encuentra acá. Foto Bariloche. El problema es el formato, que esto les puede ocurrir un montón cuando descargan las fotitos de internet. Por defecto, las imágenes venían en formato JPG, que era un formato de imagen comprimido. Pero hace un par de años, varios, apareció otro formato llamado WebP, que es diseñado para las páginas de internet. ¿Qué es lo que ocurre? Word está acostumbrado a que las imágenes estén en formato JPG. Entonces me va a estar trayendo y me va a estar mostrando en pantalla las fotos que estén en ese formato. Si yo descargo una imagen y está en otro formato distinto, lo que tenemos que hacer es, acá donde dice todas las imágenes, despliego la lista y elijo la opción todos los archivos. En el momento que puse todos los archivos, ahí recién apareció la foto de Bariloche. Y podemos insertarlo. Esto es un pequeño detalle para que lo tengan en cuenta por si descargan imágenes de internet. Lo mismo, si yo por ejemplo descargo una foto de WhatsApp, me mandan una foto del WhatsApp web y yo lo tengo conectado, al momento de descargarlo,
el formato de la imagen no va a estar en JPG, va a estar en otro formato que se llama JFIF. Y obviamente les va a ocurrir lo mismo que acá, no les va a aparecer en Word. Entonces, cuando tengan que insertarlo, asegúrense de indicarle que quieren que les muestre todos los archivos posibles en la pantalla para poder elegirlos.